Artículo primero. Créase la Universidad Nacional de Río Cuarto. Artículo segundo. La Universidad Nacional de Río Cuarto tendrá su sede en la ciudad del mismo nombre. ¿Cuándo viene el 73? Hay que entender el 73. El 73 se va a la NUCE, termina la dictadura, gana las elecciones Cámpora, Perón no estaba en el país, no pudo ser candidato, gana las elecciones, y el 25 de mayo asume Cámpora y después de 18 años se dice viva Perón en el Congreso Nacional. 5 días después sube Tayana como ministro de Educación y larga su famoso discurso: la universidad no es una isla en el proceso nacional. Hay que integrar la universidad al pueblo, tiene que ser para el pueblo, a la mierda con todos los milicos que están en la universidad, hay que empezar de cero. Y Tayana larga la nueva ley universitaria. Vamos a hacer una universidad para el pueblo, hay que hacer una nueva ley universitaria y queremos contribución de todas las universidades. Cuando el PJ nos gana, el Partido Justicialista nos impone a Castelli, nosotros lo tachamos de continuista, tomamos la universidad y tenemos un gobierno que era una comisión interestamental que gestiona la universidad, que es una universidad autogestionada por los 3 estamentos. Septiembre del 73 pasan cosas trágicas. La primera, el golpe de Chile, el 11 de septiembre. La ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Es un hecho gravísimo. Vos fijate el gobierno de Cámpora qué condicionado. 5 días después de que asume Cámpora es el golpe en Uruguay. Los uruguayos rajan mucho para acá, otros para Chile. Chile estaba lleno de brasileros. Los brasileros que tenían su golpe en el 64 se han venido todos para Chile. En septiembre se produce el golpe ahí, ¿no? Y unos días después es las elecciones, donde la podredumbre que empezó en Ezeiza se fue acrecentando con la renuncia de Cámpora, culmina que hacemos la campaña para que gane Perón y María Martínez. Todo un movimiento estudiantil y de profesores buscando un reemplazo, y por esas cosas de la vida pues me eligieron a mí. Yo no tuve demasiada participación en eso, pero vamos, me propusieron ser rector. Fueron a Buenos Aires a hablar con el ministro de Educación, un autobús lleno de alumnos y profesores, y me llamó el doctor Tayana, que en ese tiempo era del ministro de Educación, y me ofreció el cargo. Digamos que Klappenbach tenía mucho prestigio académico. Y tenía un pensamiento muy claro y muy preciso de las propuestas para nuestro país. Y eso prendió fuerte en el alumnado. En las materias que dábamos nosotros venían de todas las carreras. Y eso lo hizo conocer. Los alumnos
más que nada los alumnos, los profesores también, pero la fuerza, la memoria que yo tengo es que fue el alumnado, ¿no? La juventud, la que postuló y bregó, y vinieron a Buenos Aires, hicieron toda una serie de gestiones para conseguir que Klappenbach fuera el rector. Se elevó ya el gobierno popular del año 73, nos pedían una terna de a ver cuál era el rector que nosotros queríamos y en esa terna pusimos Hernández Arregui en primer lugar, Arturo Jaureche en segundo lugar y en tercer lugar, como para que entrara por descarte, pedimos a Augusto Klappenbach. Era un momento de una enorme vitalidad. A ver, la juventud estaba enormemente comprometida. Nosotros asumimos con la conciencia de que teníamos el apoyo de la mayoría de la universidad, eso sin duda. Todos nosotros creo que teníamos mucho más clara la universidad que no queremos que la que queríamos. Y el sol brilla, brilla y brilla. Teníamos muy claro que no queríamos una universidad que fuera, digamos, el gueto de intelectuales separados de la vida social, de la vida política de la época. Queríamos integrar la universidad en un proyecto de sociedad que tampoco teníamos muy claro, pero que, de nuevo, sabíamos claramente cuál no queríamos que fuera. Señalaba cuáles eran las cosas que se querían y fundamentalmente las que no se querían. Sabía, como decía Augusto, que había una universidad que estaba alejada de los intereses populares, que tradicionalmente había sido más o menos elitista, y se estaba produciendo en ese momento, en un contexto nacional más amplio también, una movilización y una popularización de muchos aspectos que antes habían estado cerrados a las capas más amplias. Queríamos un modelo universidad serio desde el punto de vista científico, pero fundamentalmente al servicio del país, de las necesidades reales del país. Entonces buscábamos toda clase de actividades que pudieran hacer que salir del claustro y hacer comprometer a los estudiantes con una práctica. Por poner un ejemplo, recuerdo que decíamos, un ingeniero no puede estar separado de un mecánico, ni un médico de un enfermero, ni un arquitecto de un albañil. Es decir, cada uno tiene su función, sin ninguna duda, pero no hay un problema ni de dignidad, ni de, digamos, de clases estrictamente separadas. La idea fue llevar la universidad por ese camino. Se decidió reestructurar la universidad de diferente manera. Posiblemente fue un juego de poder, de romper las estructuras que ya existían de poder. Se hace la Facultad de Ciencias Exactas, se nombra Silver, Ciencias Sociales, Mario Burkum, y Ciencias Aplicadas, que es donde yo quedo a cargo, que era Ingeniería, Agronomía y Veterinaria. Sin parar, vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Había una enorme cantidad de profesores de un nivel extraordinario, tanto en educación, en economía, ¿viste? De un nivel extraordinario, porque no eran chicos, que cualquier universidad hubiera deseado tenerlos en sus filas. La tarea fundamental que se nos asignó fue, o por lo menos así fue como yo lo interpreté y traté de actuar, fue la de canalizar las inquietudes del estudiantado, que en ese momento eran muchas. Eran muy críticas con la gestión académica y la orientación teórica que se había venido siguiendo en esa carrera, en la carrera de trabajo social, que había tenido siempre un enfoque asistencialista que
los jóvenes de esa época rechazaban con energía. La otra cosa que me acuerdo de ese proceso fue que propusimos que los estudiantes el primer año tomaran contacto con la realidad. Es decir, estudiantes de agronomía y de ingeniería, de veterinaria, al campo, primer semestre. Prácticas, y se organizó lo de Soler, allá unos campesinos en Soler, y ustedes se deben acordar mejor que yo, mandamos a la gente a una empresa que fabricaba cabinas de tractores, de Rumifer, ahí mandábamos gente, y a las aceiteras, General Dehesa, mandábamos chicos el primer año a ver qué era, por ejemplo, ahí qué era la ingeniería de los alimentos, qué era lo que iba a hacer en el futuro. Porque Klappenbach que creó una institucionalidad ligada a los sectores sociales, es decir, digamos que seguía la ley de la necesidad de estos sectores sociales y por lo tanto protagonizaba hechos de política real. Es decir, esos hechos podía ser el loteo de General Soler, podía ser los cursos de alfabetización o podía ser los bachilleratos para adultos, o como en mi caso, la entrada a los convenios con fábricas era un intercambio. Nosotros íbamos en lotes de 6 o 7 a la fábrica, entrábamos a las 5 de la mañana, nos pagaban por la tarea desempeñada y reemplazábamos a compañeros que iban a la universidad a hacer cursos de interpretación de plano. Es decir, había un intercambio entre trabajadores y estudiantes. A partir del año 73 las condiciones en nuestro país cambian, con la asunción de un gobierno popular, democrático, y se rescata una figura, un organismo nacional que es el CAM, el Consejo Agrario Nacional, cuya principal función era la de colonizar. Acá, cerca de nuestra universidad, en la colonia Soler, que está muy próxima a Vicuña Maquena, esas instalaciones, ese lugar, pertenecía al ejército argentino. Y nosotros, desde la universidad, desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a través de un acuerdo, de un convenio con el CAN, nos llegamos, un grupo de alumnos, en tareas de extensión, a hacer un relevamiento de las personas que habían sido asignadas a esas parcelas. La campaña de Crear dependía de lo que en ese momento era la Dirección de Educación de Adultos, y era un plan de alfabetización, pero de alfabetización en el marco de una perspectiva política de la alfabetización, con bases freirianas de Paulo Freire. Y bueno, trabajábamos en los barrios, en mi caso trabajaba en un barrio Jardín en Banda Norte, se trabajaba también en el acordeón, Berta Perazzi estaba allí. Hicimos todo un trabajo primero de capacitación de los alfabetizadores y fundamentalmente era una línea de trabajo dentro de lo que se llamaban CECUPOS, Centros de Cultura Popular, en donde se empezaba trabajando primero con una instancia de concientización y de trabajo en torno a ciertas problemáticas. Por ejemplo, me acuerdo que las 3 primeras palabras se trabajaba con el método de palabra generadora, ¿no? La primera palabra que trabajamos fue leche, después se trabajó la palabra casa y después la palabra pala. Entonces, en la primera palabra leche, por ejemplo, empezábamos trabajando el problema de la desnutrición infantil. Es decir, porque lo que se pretendía era que los sujetos pudieran no solamente aprender a leer y escribir, sino también problematizar por qué habían llegado a esa situación de analfabetismo. Y además los CECUPOS, estos centros de cultura popular, además de centros donde se alfabetizaba, eran centros donde se pretendía que también se diera cierta organización y participación de la comunidad para resolver problemáticas del barrio. Ahí en Barrio Jardín, por ejemplo, me acuerdo que en ese momento trabajamos junto con la gente del barrio para llevar el colectivo, la línea 9, que hoy pasa por el Barrio Jardín, que en ese tiempo no pasaba. O sea que era una alfabetización en el sentido de no solamente aprender a leer y escribir, sino leer y comprender el mundo, ¿no? En el sentido de Paulo Freire. Y había mucho entusiasmo por parte
de los jóvenes. Nosotros estábamos militando en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, y acompañábamos en ese momento y éramos parte de la gestión de Augusto Tito Klappenbach, y se pensó en llegar a las personas adultas que por distintos motivos no habían podido terminar sus estudios. Y es así que se crea un bachillerato de adultos. Comienzan a funcionar, como no había un edificio, estaba en construcción el edificio de la universidad, y nosotros funcionamos en los establecimientos educativos que había en ese momento, en horario nocturno, que eso favorecía para todos aquellos que trabajasen. Dábamos las clases en esos lugares. Y realmente era un ambiente muy interesante, un desafío para nosotros, porque éramos muy jóvenes y teníamos que interactuar con gente que a veces nos doblaba en edad, y bueno, sin embargo, había una reciprocidad, había un respeto, había muchas inquietudes por saber. Sin embargo, las versiones existentes dan cuenta de que los efectivos de la policía de la provincia habrían rodeado toda la zona circundante a la Policía Federal, donde en estos momentos todavía se encuentran el doctor Ricardo Obregón Cano y el señor Atilio López. Comienza el 74 y el olor a podrido se hace pesado. Navarro, da el navarrazo, la policía de la provincia de Córdoba siempre fue usada para las tareas más sucias, da el navarrazo, pero no dice nada, sacan a Obregón Cano y el primer golpe de Estado se da en Córdoba, mucho antes que los otros. Se pretendió, con una acción tal vez de fuerza, evitar males mayores para la provincia y para el país todo. Debe saber, su condición de periodista, que aquí en Córdoba se había lanzado el plan de convertir a esta Argentina en patria socialista y a Córdoba en la capital de la patria socialista, a través de las expresiones vertidas por uno de los principales sectores de ese proyecto, que es el dirigente gremial Agustín Tosco. Aquí, indiscutiblemente, se estaba engendrando una lucha entre hermanos, y ese estado de cosas debía abortárselo, por lo cual yo... Cuando empieza todo en Córdoba y llegan acá las noticias. Algunos compañeros, bueno, empezamos a decir, bueno, nos quedamos acá adentro, primero no sale nadie, no salgamos, vamos a cuidar esto. Yo recuerdo que se habló y Muñaini dijo, no, a mí no me van a hacer lo que están haciendo en este momento a Ricardo de la Obregón Cano. Y dio algunas órdenes precisas a algunos compañeros de salir a buscar gente. Era allá en verano, o sea, no había una actividad plena del estudiantado, pero sí quienes estábamos primero militando y segundo, en este caso, que vivíamos, permanecíamos acá, fue más fácil de ponernos en contacto. Nos ayudó que desde el principio este sector que quería voltearlo a Muñaini tomó la radio. Tomó la radio Ranquel, que entonces era la única radio, y empezó a lanzar proclamas pidiendo la caída de Muñaini. Y allí es cuando la gente de los barrios empieza a venirse a la municipalidad. Tuvieron preponderancia en la defensa de la municipalidad la gente, pero tuvo mucha importancia quién trajo a la gente. Hubo varios punteros peronistas que se fueron a buscar a la gente, pero también fueron todos los ómnibus de la universidad. Y empezaron a irse con los ómnibus y acompañados de dirigentes de la JP, de la Juventud Peronista, a los barrios a traer a la gente. Y vinieron. Esa gran colaboración de la universidad también fue importante, de que estuvieron con nosotros al lado nuestro los dirigentes de entonces de la universidad. Yo recuerdo al negro Godoy, que era el asesor letrado. Había algunos decanos, Burkun, era de económicas. Bien, él también
colaboró mucho con la municipalidad. Bueno, evidentemente la policía respondía a Navarro, ¿no es cierto? Pero sí el personal de la penitenciaría respondía a Muñaini. Muñaini fue una persona muy carismática y esa hizo que no había que explicar mucho a la gente. Es decir, el sobrenombre de él, el Cebolla, bueno, lo quieren sacar al Cebolla, muchachos, vamos a defenderlo. Con esas palabras ya la gente venía y se ponía a disposición. Llegó un momento, a eso de las 6 o 7 de la tarde, que seríamos como 200 o 300 personas dentro de la municipalidad. Eso nos quedamos todos a dormir. A la mañana siguiente viene el primer movimiento, que es gente que nos estaba rodeando, los militantes de lo que entonces se llamaba la Unidad Básica Rucci, que venían a exigir que Muñaini dejara el gobierno. También había facciones donde estaba la AAA y estaba la derecha del peronismo. A tal punto que había una unidad básica, José Ignacio Rucci, en la calle Cabrera. De allí era de donde más o menos partían estos grupos que, además del intento de tomar la municipalidad, la radio, también lo hicieron con las dos residencias que tenía la universidad. El Bristol, que era de los varones, y el Castelar, de las mujeres. Y sobre la noche del segundo día aparece el jefe de policía. Ya a esa altura tenemos que haber sido fácil 500 personas allí dentro. Te puedo contar anécdotas, muchas y graciosas de aquellos momentos, ¿no? Vos pasabas, por ejemplo, por la planta alta, por las ventanas que hay de la municipalidad, y estaban asomadas las armas. Pero lo mejor había una ametralladora, 2 palos de escoba, un fusil, 2 palos de escoba, una carabina, 2 palos de escoba, un Mauser, era una cosa así. Había armas, pero también habíamos puesto muchos palos de escoba para simular que había más armas de las que podían parecer. Realmente teníamos temor de un ataque. Teníamos adentro al pueblo de Río Cuarto. Había mujeres de los barrios, niños estaba lleno de niños que habían venido en los ómnibus con sus madres, con sus padres. Entonces la responsabilidad de Muñaini y de todos nosotros era mucha. La decisión de resistir se la pide a Muñaini la gente. Y en el momento que viene a eso de las 8 de la noche, como les contaba, el jefe de la policía, que no me puedo acordar quién era, mandado por Navarro, que era el jefe de policía de Córdoba, a exigirle a Muñaini, y asusado por los de la Unidad Básica Rucci, entran. Pero entraron, ¿cómo te diré? Estaba lleno de gente, todo el hall, todas las dependencias municipales estaban llenas de gente. Cuando entra el jefe de policía, tuvo que entrar casi como parlamentando. Y entonces le hicimos un pasillo para que entrara. La gente le hacía un pasillo. Pase, pase. Entraban con una cara de miedo el jefe de policía y los 4 o 5 policías que venían con él. Y entran en el despacho de Muñaini creyendo que lo van a encontrar a Muñaini solo. Y había 50 personas dentro del despacho de Muñaini. Bueno, estaba lleno, hasta la bandera, todos ahí. Los tipos metidos rodeados de gente. Y le exigen a Muñaini la dimisión, la entrega del gobierno. Y Muñaini les dijo, pero cómo no, con mucho gusto. Pero usted se los explica a esta gente. Todas estas 400 o 500 personas que hay acá, usted dígale que me va a sacar. Y empezaron a gritar todos, que se vayan, no, Muñaini se queda, que se vayan, que se vaya la policía, fuera canas y qué sé yo. Y el tipo tuvo que dar la media vuelta y se fue. Supongo que habrá informado que era imposible y no le habrán dado orden de reprimir, porque ese era el miedo nuestro. A los 4 gatos
del Larruchi miedo no le teníamos, aunque después algunos de ellos fueron responsables de cosas bastante jodidas, algunos de ellos integrando las 3A sin ninguna duda. Pero eran pocos, al miedo nuestro era la policía, teniendo todos los niños y las señoras que teníamos dentro, y la gente, todos nosotros mismos, arriesgando la vida allí, si te llega a venir la policía a machetazo y con armas, los policías vieron que habían armas, o sea que podían venir a atacar directamente. Por suerte no se dio. Se dieron cuenta que iba a ser muy difícil y que iba a ser una masacre, y me imagino que no estarían dispuestos a bancarse una masacre. Pero quedó neutralizada la municipalidad, porque si bien ellos no pudieron ganar, digamos, voltear a Julio Humberto Muñaini, quedamos en una situación muy desventajosa, es decir, una universidad que tenía muy buenas relaciones con toda la sociedad, de repente se le neutraliza al municipio, y bueno, hay una serie de cuestiones que tienden a aislarla, y el aislamiento es la antesala de la posterior represión. Te estoy hablando del febrero del año 74. Muy pocos meses habían transcurrido con Clapperman nosotros. Había mucha gente que creyó que el problema de la disputa en el gobierno de la provincia de Córdoba era un problema de la interna peronista, sin darse cuenta de que ahí se jugaba un proyecto histórico que viene desde el fondo de la historia. No es que había un problema de la interna política partidaria. Cayó preso un compañero, el primer preso político de esta etapa emancipadora que encabezaba la universidad. Cae Mirta y Daniel Rodríguez. Pero esto fue un síntoma de que, a pesar de la movilización contundente de toda la comunidad universitaria, de los más de 1000 firmas que se publicaron en los diarios de la época, prácticamente toda la comunidad se movilizó. Ya quedó esto del aislamiento de la universidad y este estigma de jugados a la izquierda, con una ola macartista que se desarrolló en su contra, y que empezamos a tener las consecuencias. Movilizaciones, en fin, hubo una respuesta muy fuerte de la comunidad y de los chicos, ¿no? De la comunidad universitaria, digo, ¿no? Y de los estudiantes. Desde luego a nosotros nos golpeó mucho eso. Él era, en ese momento, si yo no recuerdo mal, era el director de la carrera de Economía. Por lo tanto, era un funcionario de la universidad. Y entonces esto nos golpeaba fuertemente en la imagen, inclusive en la imagen ante estos sectores a los que vos te referías, de la comunidad, como que les daría la razón, me imagino yo, en las suspicacias o las sospechas que tenían sobre nosotros, ¿no? Efectivamente, después de esto, el clima fue cada vez más hostil, ¿no? Por ahí en nuestra época había cierto encandilamiento de la solución armada, y que eso ni nosotros lo creíamos ni pensábamos que podía tener éxito. Pero como que estaba más vigente en aquella época y había cierta... Digamos que a pesar de que no la creíamos, en el fondo no la condenábamos como la condenaría ahora, ¿no? Porque digamos que es un recurso que trae peores consecuencias de lo que consigue. La política se había convertido, viste, en una discusión. Cuando hay discusión y hay armas de por medio, es muy difícil que haya una discusión política. Y hay algo que la conducción de ese momento tenía absolutamente claro.
Nosotros no participamos de la idea esa. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Gobierna 9 podridos meses y nos hace mierda a todos. Gobierna desde el 12 de octubre a julio que se muere. Y deja a María Estela Martínez con el brujo como presidente. Cuando murió Perón, y después se hizo más fuerte la ofensiva de la derecha con el ministro Ivanisevich en el Ministerio de Educación, y que lo sacó al rector de la Universidad de Buenos Aires, que era Rodolfo Puigros, un prohombre intelectual de la izquierda. Y la cosa se hizo pesada y nosotros estábamos en conciliábulo permanente. Queríamos a toda costa seguir con el proyecto, pero también sabíamos que las condiciones políticas ya no eran las mismas. Puedo asegurar que los días venideros serán para la reconstrucción nacional y la liberación de la nación y del pueblo argentino. Me tocó ir a Buenos Aires una noche, viajé a Buenos Aires por un tema de la universidad, y a la madrugada me llamó mi mujer diciendo que le habían puesto una bomba en la casa. El doctor Kloppenbach vivía en casa. Y bien, gracias a Dios no la pusieron en la puerta, y nosotros vivíamos en Foderingham al 300. Yo estaba fuera de la casa, además curiosamente yo había salido, ¿no? Llegué a la casa y me encontré con la bomba, me fui de esa casa, después me fui a casa de un compañero y bueno, pasamos un tiempo. Creo que fue un atentado del peronismo de derechas, francamente. Y rompió todo el frente, fue una cosa... Gracias a Dios a mi hija no le pasó nada, quedó allí. La cunita no le cayó ningún vidrio, se rompieron todos los vidrios de adelante, del fondo, hizo muchos destrozos. Y el doctor no estaba en casa, había salido al cine, creo. Y cuando se encontró con eso, fueron momentos bravos. Me llamó por teléfono del trabajo y me dijo, quédate tranquila, que no ha pasado nada, me han puesto una bomba, pero estoy bien. Y tuvo que cortar enseguida, no me podía atender, entonces bueno, pero ya al haberlo oído y bueno, que él me haya llamado y me haya dicho que estaba bien, ya me daba por satisfecha. Eran momentos muy locos, se vivían situaciones muy violentas y las vivías con una cierta naturalidad. O sea, se mataba a fulano, se moría mengano, desaparecía otro, y era como, no sé, decías, bueno, ya, va. Y aceptabas, digamos, las situaciones, ¿no? Ahora lo pienso y me horrorizo, pero no sé, ahora Augusto tarda media hora más en algo y yo ya le estoy llamando por teléfono a ver por qué está tardando. Y en ese momento, no sé, lo vivías de otra manera. Como tenía una casa en donde había un par de habitaciones desocupadas, iba a venir Augusto por razones de seguridad a nuestra casa. Porque él no podía vivir más allí. Esto desde razones de seguridad, visto retrospectivamente, me suena un poco ingenuo. Más que ingenuo, me parece casi infantil. Si alguien quería encontrar a Augusto, era tan sencillo como buscarlo un poco. Recuerdo una reunión del Consejo Académico en casa, cuando volvía un día de dar clase o de trabajar en la universidad, me encontré con profesores no docentes y estudiantes, aparte de Kloppenbach, sentados todos alrededor de una mesa, y cubrían mucho más espacio que el perímetro de una mesa,
porque bueno, se estaba discutiendo algo en el Consejo Académico y tenían que hacer la reunión y decidieron hacerla en la casa que tenía yo en ese momento. Digamos, una vez que asumió el poder el peronismo de derechas en la nación, la cosa era imposible. Es decir, estábamos intentando hacer una cosa más o menos distinta, creativa y demás. Ya fue claro que en ese tiempo no se podía hacer nada y era inútil quedarse. Yo tuve una entrevista con el entonces ministro de Educación, el doctor Ivanišević, de larga tradición en el peronismo, pero que ya en ese tiempo pues estaba muy mayor, probablemente tampoco se enteraba mucho de las cosas, y me llamó mucho la atención que después de hablar con él, que bueno, fue muy amable y me dedicó un libro y todo lo demás, hablé con su secretario, no sé exactamente el cargo que tenía, que me llegó a decir claramente que todo lo que se relacionara con la izquierda y con el peronismo de izquierda era inaceptable y que había que eliminarlo de las universidades y demás. En esas condiciones era imposible seguir trabajando y nuestro equipo renunció. A nosotros no nos quedaba otra. Ya había sucedido lo de la bomba. Tuvimos que ir a Córdoba con una reunión con el secretario de Educación en ese momento, que después de habernos citado no nos recibió, y ver lo que era el Palacio Gubernamental o la Casa de Gobierno de Córdoba, con toda gente armada de las 3A, ¿viste? Era, ¿viste? Cuando decís, ¿qué hago yo aquí? Y que no tenés ninguna posibilidad de nada. Lo único que hacían era matar gente todos los días en Córdoba, porque todos los días ocurría algo. Si seguíamos ahí, nuestro destino estaba claro. Nos fuimos. El giro a la derecha era imparable, donde la influencia de López Rega y ese tipo de gente era cada vez mayor y bueno, ya se hacía imposible un proyecto como el nuestro, ¿no? Hubo una serie de atentados. La Comisión Municipal de la Memoria publicó en toda esta etapa 41 atentados perpetrados por la derecha. Es una enormidad. Bueno, después de esa entrevista con Ivanišević y sobre todo la entrevista con su secretario, ya nos quedó claro que la idea que teníamos de hacer una cosa interesante en la universidad, una universidad distinta, era absolutamente imposible, no íbamos a tener apoyo ninguno del gobierno y decidimos simplemente irnos. Desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Allí fue como la estampida, cada uno salió para donde pudo. Primero se produjo un notable desconcierto, porque bueno, nos imaginábamos que algo podía pasar, pero no nada tan drástico. Y la universidad se cerró durante 15 días. Fue desalojado las residencias estudiantiles y en esa situación, a los 15 días asume Maestre, pero ya con la nueva impronta institucional que había ganado. O sea, el proceso definitivamente se había girado a la derecha y asumió con el gobernador Lacabane, asumió con el obispo Blanchú. De conmoción social como la que se vivía en el año 1974 y donde los claustros universitarios habían sido copados, así diríamos, por sectores que participaban en esa lucha, obliga al gobierno nacional a intervenir las universidades.
La primera universidad que se interviene, siendo ministro de Educación el doctor Oscar Ivanisevic, es la Universidad de Buenos Aires. La segunda universidad que se interviene es la Universidad de Río Cuarto por razones de estrategia y de seguridad nacional. Debí tomar alguna resolución, como fue la prohibición de asambleas y actos estudiantiles docentes y no docentes. Se puso orden, se procede desde allí a un análisis exhaustivo y a dar los pasos para revertir la situación anárquica en que vivía la universidad, por razones de estrategia y de seguridad nacional, para revertir la situación anárquica en que vivía la universidad. Bueno, después de eso, como la situación estaba bastante complicada, yo me volví a Buenos Aires, viví así medio clandestinamente, digamos sin mostrarme demasiado. Participé en un colegio secundario, estuve ahí en el equipo directivo durante un tiempo. Viví diversas cosas hasta que llegó el golpe militar, donde ya tuvimos que pasar totalmente a la clandestinidad. Uno de los directores de departamento fue detenido y murió en la cárcel, según dicen por suicidio, es un tema discutido. Ya cuando pasó eso dijimos, mira, hay que irse. Es decir, la situación era muy complicada y me vine a España, ¿no? No, nos vinimos, primero nos fuimos a vivir juntos, sin casarnos, entre otras cosas porque yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social y era un poco problemático, sobre todo cuando nos fuimos a vivir juntos ya Augusto lo habían cesado, a pesar de que dice que renunció. Y bueno, nos fuimos a vivir, yo no informé en mi trabajo. En ese momento tenía de jefe un militar que, bueno, yo creo que era el encargado de hacer la limpieza de todos los elementos no deseables, según ellos, en el ministerio. Entonces me pareció más adecuado no informar absolutamente de la nueva situación. Mi dirección siguió siendo el piso de soltera donde vivía con mis hermanas. Pasó un tiempo, la situación se empezó a poner bastante complicada, entonces, bueno, a partir de ese momento dejamos el piso donde estábamos viviendo, nos fuimos a la casa de una hermana que tengo en la provincia de Buenos Aires y allí estuvimos esperando. Previamente habíamos tramitado los pasaportes porque ninguno de los dos teníamos los pasaportes, entonces allí estuvimos esperando a la fecha que teníamos que recoger los pasaportes. Y con la ayuda económica también de muchísimos amigos nos pudimos venir a España. En el 75 y 76, en ese periodo, detienen 170 personas. En su mayoría, un porcentaje elevado, 70%, eran de la universidad. Y el 30% restante tenía que ver con la actividad que había irradiado en la universidad. De esas causas, que se estructuraron básicamente en dos, de esas causas había 40 prófugos, que la mayoría eran docentes de la Universidad de Río Cuarto. Había también unos 10 exiliados que fueron víctimas de los atentados de la AAA, las amenazas. Era toda una movida cultural de Río Cuarto, que se tuvo que ir del país. Y estuvimos un año y ya, bueno, una vez que se dio el golpe, viste, y demás, y empezaron las detenciones de todas las universidades, viste, además, quedarse era, si tenías la posibilidad de salir, y así nos fuimos. Un día vino Clape, me dijo, me voy a Madrid, y nada. Mi mujer estaba embarazada, era la segunda hija, ¿viste? No nos quedaba alternativa, ¿viste? Y entonces le dijimos, nosotros nos vamos apenas podamos. Y bueno, y así fue. En 1996 nace mi hija, después del golpe. A los 40 días se enferma
y la internan en la única carpa de oxígeno que encontramos en el hospital de Devoto. La llevan de Zárate a Devoto y ahí estaba mi mujer con la nena en la carpa de oxígeno. De pronto aparece un tipo bien peinado, pelo cortito, traje, bigote, un maletín impecable, y le dice, se hace pasar por médico, creo, para llegar a la sala. La encuentra y mi mujer le dice: ustedes tienen que irse ya, porque nosotros, nadie pensaba en irse, yo no pensaba irme del país. Todos los amigos, todos los compañeros estaban aquí, seguían militando. ¿Quién era? El León Arriague, Jorge Arriague. Váyanse ya, porque en Río Cuarto está cayendo todo el mundo, ustedes deben estar en la causa de los Balín, ¿no? Ustedes tienen que, por menos de lo que ustedes han hecho, hay gente, mucha gente presa, váyanse, váyanse, váyanse. No, le dice mi mujer, yo no nos vamos a ir, no pensamos quedarnos. Todos nuestros amigos, nuestros compañeros estaban militando, y él nos dijo: no, tienen que irse ya, cuanto antes puedan, váyanse. Y fue la última vez que supimos de él. El León era el compañero más brillante que yo conocí aquí el Jorge Arriague. Lo conocí también a Federico mucho, pero Jorge era excepcional, era un tipo fuera de ese, no sé si ustedes lo conocieron, pero así que él tuvo hasta la calidez humana, la calidad humana de ir y decirnos: váyanse ya. 31 desaparecidos de Río Cuarto, 3 de los cuales acá en la propia ciudad. Y la universidad quedó con 7 compañeros que pintan de cuerpo y alma lo que fue la universidad, porque son de diferentes extracciones políticas. Por ejemplo, Ernesto Silver, por ejemplo, los hermanos Arriagues y el Peco Duarte, que eran de la JP, o la Berta Perazzi y Alberto Pinto del peronismo de base, o José Santiago Amato del PRT. Es decir, son diferentes identidades políticas que pelearon por una universidad popular, pelearon por una institucionalidad que se ligó a los sectores sociales y fueron duramente reprimidos. Nosotros, de hecho, estuvimos entre 2 golpes militares, ¿no? El golpe, digamos, la dictadura de la NUCE, que cuando terminó esa dictadura fue cuando asumimos nosotros y luego toda la llegada de la extrema derecha y demás, que terminó en el golpe del 76. De modo que el contexto en efecto era sumamente convulso y sumamente difícil, las presiones eran continuas y yo creo que eso dificultó realmente mucho el trabajo. Continuará siendo